Hola querido, ora, ora, ora. Cuando las cosas te van bien, ora, alaba el nombre de Dios, agradece. Y cuando las cosas no salen como quieres, ora. Cuando llega la tormenta a tu vida, ora, clama a Dios. No hay nada que la oración no sea capaz de resolver, porque cuando te diriges a Dios, pues en la comunión con Jesús, la fuerza de Jesús se apodera de tu corazón. Y tú no temes de las ondas, de los vientos contrarios, de la oscuridad. El Señor Jesucristo expulsa el temor, el miedo de tu corazón, y ahora renovado en su poder, eres capaz de andar por encima de las olas del mar. Ora, ora, no te canses de orar. Vamos al estudio número 8 para el 24 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Porque las instrucciones de Jesús empezaron la semana pasada, ¿te acuerdas? Los discípulos solo tenían conciencia de sus problemas periféricos, o sea, de los problemas de esta tierra, materiales. Creían que Jesús era el libertador que los iba a librar del yugo esclavizador de Roma. Y Jesús tuvo la misión de hacerles entender que Él no había venido para resolverles los problemas periféricos, sino principalmente el problema básico, que es el problema del pecado. Jesús era el Mesías libertador del pecado, no era solo de los problemas que el instinto humano puede captar. Bueno, entonces el propósito de la lección de esta semana es seguir presentando importantes enseñanzas del Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos que somos nosotros, particularmente en nuestra experiencia mientras caminamos hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. El Señor Jesús nos da esta semana instrucciones con relación al matrimonio, a los hijos, a la administración del dinero, a las riquezas, en fin. Vamos al primer subtítulo, el plan de Dios para el matrimonio. Comenzaré diciendo que el divorcio es extraño al plan divino. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, no porque en el plan original de Dios para una pareja haya figurado alguna vez que si no se entienden, se separen. Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 10, versículos 2 al 8, dice así. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esta frase es clave, para tentarle. Esta pregunta los fariseos la hicieron de propósito, para hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces esperaron la respuesta para ver qué es lo que dice, para atraparlo, para acusarlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, si era lícito divorciarse. Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta ocasión el Señor Jesucristo les recordó a los fariseos Génesis 1:27 y Génesis 2:24, donde habla de cómo Dios juntó a la primera pareja el primer día. Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al ser humano, dice así el texto, y creó Dios al hombre, al ser humano. En hebreo dice, creó Dios al Hadán. Varón y hembra los creó. Zakar, varón, Nekevá, hembra.
O sea, en la idea original de Dios, el ser humano completo, el Hadán, estaba formado por dos partes. Un Zakar, un hombre, y un Nekevá, una mujer. Un Zakar solo no es un ser humano completo. Y un Nekevá sola no es un ser humano completo. Ahora, juntos forman un ser humano completo. Este plan original de Dios, lógicamente que con la entrada del pecado se alteró. Hoy día muchas veces es mejor que un hombre quede solo para toda su vida, o que una mujer también. Bueno, esos son asuntos, detalles en los cuales yo no quiero entrar. Pero el plan de Dios original se alteró. Pero en la mente de Dios, esposo y esposa tendrían que formar una unidad, no solo unidad física, sino una unidad mental y emocional. Dios los juntó, entonces que el ser humano no se atreva a separarlo. Ahora, a medida que el tiempo corrió, por la dureza del corazón humano, por la entrada del pecado, por la desobediencia, por la terquedad humana y porque entró el adulterio, la infidelidad, en fin, en el pueblo de Israel se aceptó que en caso de infidelidad hubiera divorcio. Pero los fariseos ahora acusaron a Jesucristo, o le preguntaron a Jesucristo en público si era lícito el divorcio. Pero lo hicieron con el propósito de hacerlo caer, porque Jesús estaba en el área donde estaba un gobernador tirano que estaba en adulterio con la con la esposa de su hermano. Y entonces los fariseos querían ver qué va a decir Jesús para poder acusarlo delante de la autoridad. Interesante la astucia de ellos para hacer caer a Jesús. Pero Jesús entonces supo esquivar la pregunta capciosa de ellos, llevándolos al Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿por qué me preguntan? ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Y ellos dijeron, bueno, él aprueba el matrimonio. Entonces él dijo, pero él aprueba por la dureza del corazón humano, porque en el plan original de Dios no era eso. ¿Sabe, querido? El amor no es sentimiento, el amor es un principio. Es interesante que cuando dos jóvenes se casan, pues están jóvenes en la plenitud de la vida, ambos tan bonitos, con la piel lozana, juventud, en fin, en forma. Pero ¿qué pasa? Los años pasan. La mujer tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, se desgasta, a veces pierde la forma bonita de una joven de 20 años. ¿Y qué pasa con el hombre? 20 años después dice, mi amor se acabó, voy a buscar otra esposa. ¿Cómo que el amor se acabó? El amor no se acaba. Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor no se acaba. Se acaba la pasión, se acaba el sentimiento, pero amor, el amor que debe unir a una pareja, no es sentimiento, el amor es un principio y el principio no acaba. Amo a mi esposa como ella es. La amo joven, la amo en mediana edad y la amo en la senectud de la vida, así como ella a mí. Ese es el plan divino para las familias. Ahora, por la dureza del corazón humano, porque el pecado entró al mundo y porque nosotros adquirimos la naturaleza humana que nos lleva a buscar nuestros propios caminos, es que existe el divorcio, pero ese no es el plan divino. Yo entiendo que en muchas circunstancias, por causa del pecado, no es posible que una pareja continúe junta. No es posible. Puede ser hasta peligroso. Pero eso es por causa del pecado. Ese no era el plan original de Dios. Bueno, vamos adelante. Jesús y los niños. Esto sucedió en Jericó. Marcos 10, 13 al 16 dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, palabra fuerte, se indignó. Y les dijo,
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante. Si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? ¿Que tienes que volverte inocente como un niño? ¿Que tienes que volverte crédulo como un niño? ¿Que tienes que volverte sin noción de las cosas como un niño? ¿Por qué tienes que volverte como un niño para entrar al reino de los cielos? Si hay una característica de todo niño, es su incapacidad de salir de un problema solo. Lleva a un pequeño a la selva, dale comida, déjale comida, ropa, remedio, medicina y abandónalo. Con todos esos recursos, en poco tiempo va a estar muerto. Si hay una cosa típica del niño, es su dependencia del padre, de la madre. Cuando Jesucristo dijo aquí, dejen que los niños vengan a mí, no les impidan. Estaba hablando sí de los niños, pero cuando después dijo, si no son ustedes como niños, no entrarán en el reino de los cielos, estaba hablando de la dependencia de los niños de los mayores. La dependencia. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque sabemos hacer las cosas, porque podemos hacer las cosas, porque tenemos capacidad de realización, de portarnos bien, de cumplir todo. Vamos a entrar al reino de los cielos en la medida en que aprendamos a depender de Dios. Nuestras buenas obras no pueden ser fruto de nuestros esfuerzos, tienen que ser fruto de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Y para que nuestras obras buenas sean frutos de la gracia de Jesús, tenemos que depender de Él todos los días. Tenemos que buscarlo a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Ahora, si tú no oras, no estudias la Biblia, no buscas una persona para Cristo, ¿cómo puedes decir que dependes de Dios? No, tú dependes de tus propias fuerzas. Si sales a la lucha de la vida sin pasar tiempo con Dios, ¿cómo vas a decir que estás dependiendo de Dios? Después, ¿te portas bien? Claro que te puedes portar bien. Con un poco de autodisciplina puedes portarte bien. Pero las personas que no creen en Dios afuera, en el mundo, también no tienen un poco de autodisciplina y se van a salvar. No, porque la salvación es Cristo. Porque la salvación no depende de tus buenas obras, la salvación depende de tu dependencia de Cristo, de tu comunión con Cristo, y las buenas obras serán el resultado de esa comunión. Entonces serán buenas obras, pero no buenas obras de cáscara, sino buenas obras que nacen del corazón, frutos del Espíritu en tu vida. A la tercera parte, vamos, dice así. La mejor inversión. Y aquí vamos a hablar del joven rico. Leo Marcos 10, 17 y 18. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, ¿salir de dónde? De Jericó. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y tú conoces el resto de la historia. El joven le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Para entender este asunto del joven rico, hay que entender lo que acabo de decir en la parte anterior, la dependencia de Dios. Tienes que volverte como un niño, a depender de Dios para entrar en el reino de los cielos. Ahora viene el joven rico y se arrodilla. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es que el joven rico es el típico judío que quiere hacer algo para recibir la recompensa. Para él la salvación es la recompensa por portarse bien. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y tú sabes que hoy hay muchos cristianos que piensan que la salvación va a ser
porque no fueron para aquí, porque no fueron para allá, porque no comieron esto, porque no vistieron esto, porque no escucharon esto. Quiere decir que esas cosas determinan su salvación y eso no es verdad, querido. Pero por otro lado, el hecho de que tú eres salvo en Cristo no quiere decir que tienes que vivir como quieras, que tienes que vestirte como quieras, portarte como quieras, conducirte como quieras. No. ¿Por qué será tan difícil mantener el equilibrio? Vivir en Cristo, depender de Cristo, buscar la gracia maravillosa de Cristo y después permitir que brote de manera natural las buenas obras en la vida del cristiano. El asunto es que cuando una persona dice, yo dependo de Cristo, yo creo en la gracia de Cristo, yo vivo en Cristo, lo primero para mí es Cristo, Cristo es lo único, Cristo es el principio, el medio y el fin, pero no anda en los caminos de Dios, es porque lo que Él dice, que Cristo en mí, que todo es pura palabra, pura teoría vacía, pura música que canta, que emociona, pero no es realidad que vive, querido, porque la verdadera dependencia de Cristo, vuelvo a repetir, involucra el estudio diario de la palabra de Dios, la oración en todo tiempo y el traer una persona para Cristo. Ahí sí estás dependiendo de Cristo. Y cuando tú haces eso de manera natural, van a aparecer los buenos frutos en tu vida. El joven rico es el típico muchacho que estaba dentro de la iglesia y estaba perdido. Cumplía todo, seguía todo, guardaba, porque cuando el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, ¿pero qué mandamientos, Señor? Pues no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando soy un joven. Ahí está tu problema. Tú haces todo eso, pero tu corazón no es mío. Yo no estoy en tu corazón está el dinero. Entonces, ¿quieres ser feliz de verdad? Abandona el dinero. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Cuidado con salir ahora y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque mañana ¿cómo comes? ¿Cómo cumples tus responsabilidades en esta vida? Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era, colócame a mí en primer lugar, porque en este momento el dinero está en tu corazón y tú puedes respirar aliviado diciendo, bueno, gracias a Dios yo no tengo dinero, sí. Pero de repente la música está en primer lugar, de repente el internet está en primer lugar, de repente la esposa, el esposo está en primer lugar, de repente una filosofía de vida está en primer lugar y Jesús está por último. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Colócame a mí en primer lugar, porque si no me colocas en primer lugar, nunca vas a ser feliz en la vida cristiana. Hay una lección que el Señor Jesús quiso enseñarnos y es que el verdadero problema no son las riquezas, sino el amor por las riquezas, el colocar las riquezas en primer lugar. Y eso lo explica en Marcos 19, 24 al 27. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es muy interesante. Más fácil es entrar, que un hilo entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y se ha aquí hecho muchas conjeturas. Hay gente que dice, no, es que el ojo de la aguja era un hueco al lado de la puerta principal y el camello para pasar con la carga no podía pasar, tenía que desvencijarse la carga y después arrastrarse para entrar. Oh, querido, aquí no está hablando de un camello literal, ni de una aguja literal. Aquí se está hablando de... Es una figura para explicar que es imposible que un hombre que ama el dinero o que ama cualquier otra cosa menos a Jesús entre al reino de los cielos. Pero dice, para los hombres esto es imposible. No es palabra mía, es palabra de Jesús. Para los hombres esto es imposible,
Pero para Dios todo es posible. Y un hombre millonario, lleno de riquezas, puede convertirse y ser un fiel administrador de las riquezas. Y puede ser feliz dentro de la iglesia. Claro que sí. Yo he visto tanta gente abandonar. En el caso del joven rico tendría que abandonar dinero, pero hay gente que abandonó la fama, abandonó el poder, abandonó tanta cosa para seguir a Jesucristo. No es fácil, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a la cuarta parte. ¿Puedes beber mi copa? Los discípulos creían que la copa de Jesús era el poder, la fama, ganar el aplauso, la consideración del mundo. Jesús les dice todo lo contrario. En Marcos capítulo 10, 42 al 45. Les repite un pensamiento que ya les viene repitiendo hace rato. Les dice, más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, les está diciendo, ustedes también quieren eso, enseñorearse. Sigo leyendo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la copa de Jesús. Y les preguntó a los discípulos, ¿están dispuestos a beber mi copa? Y ellos dijeron, sí, pensando en el poder y en la gloria. Por eso Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. Entre el mundo el primero se enseñorea, pero yo he venido para servir y para morir. ¿Aceptas beber mi copa? En otras palabras, ¿aceptas andar en mis caminos? Pues mira lo que te va a esperar. Termina esta lección hablando con una pregunta que Jesús hace. ¿Qué quieres que te haga? Y esta pregunta se la hizo a un ciego. Esta historia está en Marcos 10, 46 al 52. Voy a leer comentando la historia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, recuérdate que en Jericó Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí. En Jericó también fue el incidente del joven rico. Y ahora en Jericó también sucede este otro incidente del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino mendigando. Esta es la situación de los ciegos espirituales. No se dan cuenta, pero están junto al camino mendigando. ¿Mendigando dinero? No. ¿Mendigando pan? No. Mendigando piedad, mendigando comprensión. Este mundo no me acepta, nadie me quiere. Mendigando poder, mendigando simpatía, en fin. Cuando no tienes a Cristo, dependes de las personas. Si te aplauden o te critican, eso te afecta, pero cuando tienes a Cristo, no. Pero para eso, tus ojos tienen que abrirse a las verdades espirituales. Sigo leyendo. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En las grandes reuniones de evangelismo, ¿cuántas veces yo llamo a las personas para venir a Jesús? Estuve en el Estadio Nacional de Perú, estadio repleto, miles de personas que no pudieron entrar, se quedaron atrás, sufriendo por no poder entrar. En la hora del llamado, ¿cuántas personas se levantaron? Pero también cuando hago el llamado, muchas personas no se levantan. Entonces algún amigo tiene que acercarse a esa persona que está en duda y decirle, ten confianza, levántate, te llama. No te llama el pastor, te llama el Señor Jesús. Y Jesús cuando llama, no te llama para hacerte mal, te llama para hacerte bien. Recuérdate eso.
Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó. Arrojando su capa. ¿Para qué tenía la capa? Para abrigarse, porque vivía en la calle, mendigando. Pero cuando se levantó, ahora se levantó con fe y arrojó su capa. ¿Por qué? Porque ya no necesitaría más de esa capa, porque ahora viviría como un hombre con la visión plena. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dos pensamientos. ¿Qué quieres que te haga? Este momento yo te pregunto, en el nombre de Jesucristo, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué quieres? Levántate, ven a Él. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Si pudo devolverle la vista a Bartimeo, puede atender tu pedido en tu corazón ahora. Dile al Señor, ¿qué quieres que te haga? Que junte tu hogar de nuevo, porque está destruido. Que te ayude a encontrar un buen empleo. Que te dé fuerzas para vencer el vicio. Que te liberte del pecado. Que te libre de la culpa. ¿Qué quieres que te haga? Que te quite el miedo del corazón. Que coloque esperanza para que mires al futuro sin miedo. ¿Qué quieres que te haga? Y cuando el Señor Jesús haga el milagro, entonces, como Bartimeo siguió a Jesús por el camino, tú también disponte a seguir a Jesús. Él te llevará finalmente a la casa del Padre. Y cuando llegues a la casa del Padre, ya no habrá más dolor, no habrá más lucha, no más aflicción ni traición en esta vida. Levántate, querido, con fe. Jesús te ama. Él quiere hacer maravillas en tu vida, pero no puede hacerlas si tú no le permites. Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima semana.